Lamis. Es momento de que le demos la bienvenida a Juan María Naveja para un análisis profundo acerca de los temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Juan María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, querida Magda, pues puros anuncios de un gobierno reumático que va dando bandazos después de que debió empezar en enero. Mira cuándo está haciendo las cosas. Teletón hace un anuncio ya cuando se supone. Hoy dice el presidente que ya vamos de salida, aunque lo desmienta el mundo, ¿no? Y mira, apenas se firman estos convenios, qué oportunos, ¿no? Pero la verdad es que, Magda, hoy es para estar preocupados e indignados. No existe, Magda, no existe un principio más importante en la vida de los seres humanos que la libertad de expresión. Es el derecho por excelencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos establece como su primera enmienda la libertad de expresión. En México, nuestra Constitución tiene precisamente en las garantías individuales consagrado el respeto a la libertad de expresión. La amenaza que sufrió el periódico Reforma en voz de un sujeto que sea verdad, mentira, inventado, como tú quieras, como quiera que se quiera señalar, que si se sigue criticando al presidente de la República les van a poner un bombazo, es simplemente consecuencia de lo que el presidente ha venido generando desde el primer día. Un enfrentamiento directo entre los ciudadanos, un enfrentamiento contra los medios de difusión que lo critican, que lo señalan. Hace días veíamos que apenas pudo mencionar 3 o 4 nombres de los periodistas que para él sí son buenos periodistas. Mira, Magda, esto parece o pudiera ser como un grito en el desierto. Nada más quiero recordarles que esto se advirtió con Donald Trump. Lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando Donald Trump critica a las grandes cadenas, a los grandes periódicos, y ya hubo una consecuencia con muertos. En Maryland, recordarás el bombazo que se registró. Cuando un jefe de Estado incurre en este tipo de excesos, el riesgo más probable es que haya quien se la tome en serio. ¿Por qué? Porque hay fanáticos, hay gente loca que hace este tipo de cosas. Ya lo hemos vivido, no es nada extraño. Lo que me decepciona bastante, Magda, es la falta de solidaridad gremial que se ha dado frente a esta situación que hoy registra Reforma a través del Twitter en donde ha mencionado, donde ha puesto la grabación de esta amenaza, Magda. Que déjame poner un poco en contexto a nuestro auditorio, si me lo permites, Juan María, y les leo textual lo que mencionaba el periódico Reforma y que también retoma parte de lo de Andrés Manuel López Obrador. Publicó el jueves que un hombre que dijo ser integrante del cártel de Sinaloa advirtió ayer que el periódico Reforma, lo entrecomillo, ya sobrepasó la línea en sus críticas al presidente López Obrador y amenazó con volar el edificio del diario si no se corregía esa situación. En una llamada recibida a las oficinas de Reforma a las 8:42 horas, la persona que se identificó como diputado federal de Lozoya sentenció que el periódico ya no esté difamando al presidente. Todo el cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador, señaló, es en serio, ya están sobrepasando la línea de acuerdo a lo que publica el periódico Reforma y que realmente llevó a que se pronunciara Andrés Manuel López Obrador al respecto. Lo cierto es, Juan María, que no es la primera ocasión que sucede también un atentado en contra del periódico Reforma, de acuerdo a lo que señalaban en esta misma publicación, Juan María. Así es, entonces se trata simplemente del reflejo de cuando estás enfrentando. El presidente cuando no enfrenta a los médicos, se enfrenta a los ingenieros, a los arquitectos, y ve la explicación que él da el día de hoy. Vuelve a las mismas palabras, a las mismas expresiones. No se vale, Magda, estar polarizando al país. El presidente lo está enfrentando unos con otros y hoy cuando está llegando a un medio de comunicación de la importancia de Reforma, olvídate si estás de acuerdo con su política editorial o no. Finalmente es parte de las libertades que nos hemos dado los mexicanos, que es la libertad de expresión. Y te insistiría que estos episodios ya los hemos vivido. Y bueno, pues hubo otros temas, yo creo que es muy importante estarlo subrayando, Magda, pero mira, otro para estar con los medios de comunicación, la cadena europea, Sky News. Ahora no estamos hablando ni de New York Times, no estamos hablando ni de Wall Street Journal, estamos hablando de una cadena de noticias que aglutina a todos las televisoras en Europa y en gran parte del mundo. Presentaron un reportaje que yo lo sintetizaría diciendo: en México, la negación de la pandemia. Y el reportero dice que estuvo visitando 30 crematorios y calcula que al menos 600 personas mueren cada día y él pudo observar
unas imágenes que ya hemos tenido también nosotros, en donde se están embolsando los cadáveres y que los crematorios están completamente saturados. No sé, porque yo también lo he advertido, como en otras partes del mundo, que el número de muertos lo vamos a saber hasta el año próximo en cualquier parte del mundo, Magda. No se trata del caso específico de México. ¿Por qué? Porque hay personas que no se tiene exactamente el motivo de su fallecimiento, y una manera que tienen las estadísticas de saber cuántas personas murieron es comparando un año contra el otro. Entonces, pero lo que sí es preocupante es que sigue viéndose fuera del país que en México se están disfrazando las cifras, que en México no se están dando las cifras confiables. Mira, si fuera cierto, 600 muertos a diario, caray, pues entonces andaríamos en los niveles de Beto a saber qué país, Magda. Pues muy probablemente a lo mejor no es que que se estén disfrazando las cifras, Juan María, probablemente es el hecho de que verdaderamente no se han aplicado la cantidad de pruebas suficientes como para que se pueda sustentar realmente cuántos contagios se tienen, ¿no? Y que eso fue algo que generó muchísima controversia en su momento, cuando se hablaba incluso de este modelo Centinela, y que ya cuando estábamos avanzados en la etapa 3 de la contingencia sanitaria de esta pandemia, decía Hugo López-Gatell, no, a ver, en este momento ya no aplica el modelo Centinela, porque ya en este momento realmente ya no se sabe cuántos contagios hay. Entonces yo creo que responde mucho a la falta de la aplicación de pruebas, que ya se ha dicho en distintos momentos, que lo han señalado organismos internacionales. Probablemente no sea el que estén ocultando información, Juan María, es simplemente que no se tiene ni siquiera la noción real de cuántos casos hay hasta este momento, y me parece que eso puede llegar a ser lo verdaderamente preocupante al hablar de medidas de desconfinamiento de estos 200 y tantos municipios de La Esperanza, un término demasiado electoral, pues para poder reanudar las actividades. Pero precisamente esa es la preocupación, Magda, que con qué medición estás actuando, cuál es la medida para tomar decisiones. Sí, como dicen los especialistas, estamos dando palos de ciego ante una situación de este tipo, y luego lo que ha denunciado el Hospital ABC, que le prohibió COFEPRIS, eso lo comentábamos ayer, pero hoy lo está reiterando el Hospital ABC, que les prohibieron el hacer pruebas que podían ayudar mucho a salvar personas, Magda, y que lo está prohibiendo COFEPRIS cuando son pruebas que tienen 200 años de antigüedad, y que, bueno, un solo sobreviviente que fuera sometido a este tipo de pruebas entregando su plasma podría ayudar a salvar 3 vidas, Magda. Entonces, estamos ante una situación sanitaria muy compleja, muy complicada, cargada de controversia, pero como dice Raúl Frías constantemente, cargada de ideología, en un momento en que lo que se trata es de seres humanos, de vidas, Magda. Que por cierto, este fin de semana se estima que van a empezar a llegar pruebas traídas desde China para poder detectar el COVID-19. Y déjame nada más citar lo que decía Tedros Adhanom, ¿no? Ya encontré aquí esta frase. Él mencionaba que si la enfermedad persiste a nivel bajo en los países que no tienen la capacidad de estudiar los focos, identificarlos, existe el riesgo de que la enfermedad resurja. Algunos países se lanzaron a ciegas al desconfinamiento sin dotarse de los medios para hacer pruebas y rastrear los casos sospechosos cuando todavía estaban a tiempo. Y aquí lo más grave, los responsables de la OMS reiteraron que la vuelta a la normalidad con los conocimientos epidemiológicos actuales no pueden basarse en una hipotética inmunización colectiva. Y entonces, ¿qué pasó con lo dicho por Hugo López-Gatell? Esa inmunización de rebaño, ¿recuerdas? Así es, y mira, Magda, por ejemplo, hoy está reconociendo la jefa de gobierno que hay casi 1,000 personas intubadas por COVID en la Ciudad de México. Nada más por mencionar este caso. Van 2 días seguidos en los cuales México aparece entre los países con el mayor número de muertos en todo el mundo. Y hoy nos sale el presidente de la República con que ya estamos superando el problema. Entonces, la verdad es que seguimos en un mundo en donde no tenemos cifras reales. El optimismo, yo quisiera tener el optimismo, tú que tengo 70 días en encierro, ¿cómo no voy a querer que se empiecen a levantar las restricciones? Pero ve la gran diferencia entre la forma en que el gobierno del estado de Jalisco ha presentado su fase 0 para poder ir abriendo paulatinamente, y la forma en que el gobierno federal se abre sin tener precisión en lo que se está haciendo, en lo que se está demandando,
Y en este caso, ¿Y los cuál es la gobernadores diferencia que ves en estos dos planteamientos, Juan María? ¿Cuál es la la diferencia que percibes en estos dos planteamientos? Es interesante lo que mencionas. Por una parte, el gobierno federal que dice, a ver, nos vamos a esperar todavía un rato, solamente en aquellos municipios que no tienen contagio van a reanudar las actividades. Y por el otro lado vemos a Jalisco, en donde ya hace una lista con todos aquellos comercios que ya pueden reactivarse a partir de lunes. ¿No puede incluso implicar más riesgo ya si comparamos un modelo con otro? Dos ejemplos bien concretos, no, porque los gobernadores ya no le hacen caso al gobierno federal. Desde el principio empezaron a darse cuenta de que el gobierno federal los estaba llevando a la barranca. Sí. Entonces los gobernadores están actuando por su cuenta, afortunadamente. Pero dos ejemplos, Magda. Uno, la parte de la educación. Jalisco, como Sonora, como Sinaloa, como casi todos los estados de la República, tomaron la decisión de dar por terminado el ciclo escolar presencial para terminarlo de manera a distancia. ¿Por qué? Porque advirtieron los riesgos de la movilización, producto que causan las escuelas normalmente. Eso por poner un solo ejemplo. Segundo, la industria de la construcción, la anuncia ayer el gobierno federal, se abre la industria de la construcción y de las 180 ramas de la industria de la construcción, Magda, no hay precisión. La industria del automóvil, se abre toda la industria, ni siquiera la dieron como industria del automóvil, dijeron la industria del transporte del automóvil. Entonces, el gobierno del estado de Jalisco, que mira también, Enrique Alfaro tiene sus muchos asuntos criticables, pero en este caso ha sido muy puntual en buscar soluciones específicas y en cada una de esas áreas que se están abriendo, está estableciendo en estos sí, en estos no, en tales ámbitos hay apertura bajo estas condiciones. Por ejemplo, la industria turística, los restaurantes bajo estas condiciones, los hoteles bajo estas otras condiciones. Necesitan información y para ello, Magda, hubo el día de ayer una reunión de todos los sectores que conforman la sociedad jalisciense para tomar decisiones en conjunto, cosa que tú y yo hemos comentado aquí muchas veces, Magda. El presidente no se toma la molestia de reunirse con nadie, ya quiere salirse de gira, ya quiere irse a hacer proselitismo. Eso se llama politiquería, lo que hoy estaba hablando en la mañanera el presidente de la República. Oye, que por cierto, hoy en la mañanera también habló acerca de la Guardia Nacional y de este decreto del Ejército. ¿Qué opinas? Ya hemos platicado a lo largo de la semana de esto, pero él dijo que sí, que lo iba a seguir defendiendo porque desde un principio, y creo que en eso sí tiene toda la razón, desde un principio fue lo que aprobaron los diputados y los senadores. Sí, nada más que la promesa de él fue regresar a los militares a los cuarteles. Y hoy los militares igual andan de albañiles, que andan de choferes de pipas, y estamos viendo todo esto. No, simplemente el presidente lo que está haciendo es reconocer que Calderón y Peña Nieto tenían la razón. Simplemente les está demostrando a sus adversarios y a los neoliberales que ellos sí tenían la razón. A ver cuánto tiempo tarda en reconocer que la economía la está llevando a un barranco, como lo estamos diciendo. Hoy, Magda, por cierto, hace pocos minutos, el Banco de México tomó la decisión de bajar medio punto a las tasas de interés. Y mira, estábamos en diciembre en el 8.5. Así es, sí. Estábamos en 8.5 en diciembre. Disminuyó 50 puntos la base de su tasa de referencia. Así es, así es. Entonces, te digo, en abril estábamos en 6.0. Hoy estamos en 5.50, como tú lo estás mencionando, entonces está bajando en medio punto la tasa de interés. Esto es bien relevante, es muy importante y bueno, pues simplemente también habría que ver el golpe que está sufriendo el consumo con lo que anunciaron ayer las tiendas de autoservicio, que son el primer lugar, fíjate, son el primer lugar del consumo y de la economía en el país. Es decir, estamos también, como se ha venido pronosticando, rumbo a un 10% en la caída, por lo menos, de la economía nacional, Magda. Que adicionalmente a esto se menciona, ¿no?, que el recorte del Banco Central está en línea con el consenso de la encuesta de Citibanamex de expectativas, quienes han anticipado una baja de medio punto porcentual a la tasa de fondeo. En total, 24 de 28 participantes pronosticaron que Banjico dejaría su tasa objetivo a nivel de 5.50%, de acuerdo a lo que nos mencionas. Juan María, muchísimas gracias. Mañana seguramente se estarán cocinando algunos otros temas de relevancia en nuestro país, de relevancia y que valdrá la pena poder analizar.
Y a mí me gustaría no ser tan amargoso, Magda, pero pues no se puede. Y nada más para rematar lo que tú decías, en Estados Unidos y en otros países se está ya por debajo del 25%. Incluso se habla de que pudiera ser menos 25 o menos 75% en las tasas de interés, que eso ya juega en otros terrenos e implicaría muchas explicaciones, pero así anda la economía en el mundo. Implicaría demasiada tecnocracia, hombre. Muchísimas gracias, Juan María. Al contrario, que la pasen muy bien. Un abrazo fuerte para ti, mi querido Juan María Naveja, haciendo este análisis acerca de temas que hoy forman parte de la palestra nacional, temas de relevancia para usted, para mí y para todos los mexicanos. Hagamos una pausa, volvemos.